Iniciamos entonces en forma exclusiva la clase del día de hoy. Damos por inicio a la clase. Lo que vamos a trabajar hoy, vamos a hacer, tiene por ahí el cuento, primer cuento que vamos a leer, va a ser un cuento que vamos a trabajar lo que es lengua y literatura. El zorro y el quirquincho super clásico. ¿Quién se anima a leer? Comenzamos la lectura, ¿les parece? Vamos a trabajar un poco con lengua y literatura, que el que está trabajando en este momento después va a escuchar más o menos, o bueno, puede participar igual, no pasa nada. Vamos a trabajar un poquito lo que es lengua y literatura y vamos a hacer un poco de dictado para retomar un poco. Hoy es un poco la parte lengua. Lengua mezclada con literatura. ¿Puedo leer? Sí, sí, dale, ¿te animás? El zorro y el quirquincho. Un día hicieron una sociedad de el zorro y el quirquincho. El zorro dio su chacra al quirquincho para que la sembrara a medias. Como el quirquincho tiene fama de ser poco inteligente, el zorro pensó que se aprovecharía de su trabajo y le dijo: Este año, compadre, como es justo, será para mí todo lo que den las plantas arriba de la tierra, y para usted lo que den abajo. El quirquincho sembró papas, tuvo una magnífica cosecha y al zorro le tocó una cantidad de hojas inservibles. Al año siguiente, el zorro, molesto por el mal negocio, le dijo a su amigo: Este año, compadre, como es justo, será para mí lo que den las plantas debajo de la tierra y para usted lo que den arriba. Bien, compadre, será como usted dice. El quirquincho sembró trigo, llenó el granero de espigas y al pobre zorro le tocó una cantidad de raíces inútiles. No me dejaré burlar más, pensó, y le dijo al compadre: Este año, ya que usted ha sido tan afortunado con las cosechas anteriores, será para mí lo que den las plantas arriba y abajo de la tierra. Para usted será lo que den al medio. Bien, compadre, ya sabe que respeto su opinión. El quirquincho sembró maíz. Sus graneros se llenaron nuevamente de magníficas espigas, y al zorro le correspondieron las flores y las raíces del maizal. El zorro tuvo que vivir en la última miseria. Ese fue el castigo a su mala fe. Perfecto. ¿Qué podemos sacar del cuento El zorro y el quirquincho? ¿Qué tenía objeto este tipo de escritura de cuentos? Los cuentos, vamos a definir, a ver, ¿qué es el cuento para ustedes? Estamos conceptualizando. ¿Qué sería el cuento? Pero lo que se acuerden, que lo que se le venga a la cabeza. ¿Qué viene a ser un cuento? Una historia corta. Perfecto, bien. Y si lo queremos un poquito más, ¿qué viene a ser cuando escribimos qué estamos haciendo? Nar, nar- ¿Cómo? Cuando nosotros escribimos, ¿qué hacemos? Narrando. Narrando una historia. Exacto, perfecto. Narrar. Claro. Claro, siempre le digo narración y relato, por eso estamos narrando una historia. Es una historia corta, perfecto. ¿Se acuerdan que siempre le digo relato, narración? Bueno, narración, es una narración corta, perfecto. Bueno, entonces vamos a definir cuentos. Pongan ahí qué es el cuento. ¿Qué es el cuento? Esto lo preparé para ustedes, para el día de hoy, para que escribamos un poco y agilicemos. Agilicemos un poco la escritura, retomamos la escritura. Y ahora vamos a realizar la lectura del bestiario, que retoma la narratología. Pero esto para escribir un poco y para contextualizar lo que estamos haciendo. El cuento. El cuento es una narración breve de traducción oral o escrita, en donde se narra una historia ficcional. Por lo general se organiza con una introducción, desarrollo y desenlace. A esto se lo conoce como cuentos tradicionales, cuya principal características es el anonimato de su autor.
porque hay que tener en cuenta que tenemos cuentos de origen popular, que era de generación en generación, y bueno, como mencioné anteriormente, existen cuentos que fueron pasando de generación en generación, conocidos como cuentos populares. Punto aparte, existen distintos tipos de cuentos. Está el cuento popular, que es de oralidad, que se hacía de generación en generación, y literario, que es de que qué diferencia hay, que literario es de escritura, de narración corta hecho en escritura. A diferencia de una novela, un cuento es una narración breve. B larga y B corta, breve. Punto seguido. Los cuentos populares eran transmitidos de forma oral. Los cuentos populares eran transmitidos de forma oral, coma. Estas historias suelen caracterizarse por narrar hechos imaginarios y tienen un mensaje detrás de ellos. Siempre tienen un mensaje detrás de ellos, entre paréntesis, moralejas. Siempre tenían un mensaje para, como la fábula. Hacemos punto aparte de vuelta. Existen variaciones de un mismo cuento. Depende quién lo contaba. Por eso son de oralidad y oralidad. Vamos a encontrar diferentes tipos. Y la escritura también, ojo. Entonces son cuentos de creación colectiva y autoría anónima. Existen variaciones de un mismo cuento. Depende quién lo contaba. Punto seguido. Entonces son cuentos de creación colectiva y autoría anónima. Vamos a poner abajo punto, abajo ponemos fábula. Dos puntos. Son los cuentos. Es como que acá eso es un resumen propio para que, como hablo yo, nada más que lo escribí esta vez. Para que se entienda un poco más. Fábulas. Cuentos. Correcto. Fábulas. Son cuentos representados por animales, personificados, con personalidades y características humanas. Estas historias dejaban moralejas. Eso es fábula. Cuentos representados por animales, personificando, que es como que retratan a una persona, cómo se comporta, su hábitos humanos tiene. Y las historias estas dejaban moralejas. Mitos, dos puntos. Son relatos históricos. Los mitos son relatos históricos representados por dioses, héroes idealizados. Mitos entonces son relatos históricos representados por dioses, héroes idealizados. Vamos a trabajar la próxima clase igual. Hoy no sé si podemos hacer la lectura, pero por ahí sí. Pero no es para que lo analicemos, sino para que veamos lo que se llama intertextualidad de un texto un texto le contesta a otro texto con el tiempo, como esto que estamos viendo de la reescritura. Por eso es que pongo énfasis en la reescritura. Un texto a través del tiempo le contesta a otro texto. Distintos autores, obviamente, no viven esos autores, le contesta en una manera de decir con una reescritura. Cuentos de hada. Dos puntos. Relata sucesos mágicos y personajes fantásticos, como de brujas y dragones, en lugares imaginarios. Digo de vuelta, cuentos de hadas. Relata sucesos mágicos y personajes fantásticos como brujas y dragones
en lugares imaginarios. Eso es para diferenciar un poco. 2, vamos a poner ahí, o B, cuentos literarios, para diferenciar lo que es oral y literario un poco. Son los que se transmiten de forma escrita y es más posible identificar a su autor. Cuando es de autoría anónima es que fue un cuento de generación, o sea, más allá que fue escrito, no se sabe la fuente de donde salió ese cuento. Los cuentos literarios son los que se transmiten de forma escrita, es más probable de identificar a su autor. Punto seguido, la narración se encuentra alterada con el paso del tiempo, de la misma forma que el cuento tradicional oral. Vuelvo a repetir, la narración se encuentra alterada con el paso del tiempo, de la misma forma que el cuento de tradición oral. Pasa exactamente lo mismo. Se hicieron reescrituras y reescrituras, montón de reescrituras a través del tiempo, que van siendo nuevas escrituras modernizadas a través del tiempo. Fantásticos, 2 puntos. Tiene que ver con cuentos fantásticos. Personajes idealizados o mágicos. Los lugares son lejanos como el tiempo y lugar. Es como de muy muy lejano. Cuentos fantásticos. Personajes idealizados o mágicos. Los lugares son lejanos como el tiempo y el lugar donde se desarrolla la historia. Es como decir Robin Hood. Son cuentos fantásticos. Ciencia ficción. Cuentos de ciencia ficción. 2 puntos. Toman elementos de la vida real y están basados en hechos científicos como tecnológicos. Entonces, toman elementos de la vida real, porque en realidad ficción toman un poco de la realidad, y están basados en hechos científicos como tecnológicos. Como así también una realidad desconocida que puede tocar en los tiempos presente, pasado o futuro. Pueden trabajar con distintas realidades, con el presente, una realidad desconocida, en el presente, pasado y futuro. Por eso son ficcionales. Como ese que mencioné, como la guerra de las galaxias. Policiales, bueno, si fuera un escrito, ¿no? Ciencia ficción pertenece, dentro de ciencia ficción. Policiales son narraciones sobre hechos policiales sin resolver, crímenes, delincuencia, acontecimientos y una resolución de los hechos a través de la justicia. Acontecimiento y resolución de hechos a través de la justicia o a través de pistas. Había puesto pistas, no me entendí mi propia letra. A través de la justicia, trata de buscarse una justicia siempre. Por eso buscan las pistas, como Sherlock Holmes y todo eso. Detective y policía, cuentos policiales. Realismo, cuentos realistas, 2 puntos. Son narraciones de hechos creíbles, aunque hayan ocurrido en la vida real. Se detalla descripciones minuciosas y precisas. Acá lo que se hace en cuentos realistas que son algo de la cotidianidad, textos que son muy descriptivos, tanto describe que parecieran ser reales la realidad misma. Se detalla descripciones minuciosas y precisas. Eso es un cuento realista. Son narraciones de hechos creíbles, aunque no hayan ocurrido en la vida real. Se detalla descripciones minuciosas y precisas que pueden hacerte pensar que es algo real. Hay, por ejemplo, un cuento de cuentos de Navidad, que hay uno que detalla la nieve, el frío,
sensaciones. Vos podés pensar que esa persona está percibiendo el frío, te está describiendo el estado de frío. Ejemplo, ahora mismo cuando aquel que está afuera en la intemperie sufriendo el frío, o aquel que está con frío en este momento, te está describiendo una situación narrativa de lo que contextualiza, lo que siente, lo que es el frío. Sin embargo, esa relación es muy realista, pero en este caso pues, es un autor que no conocía la nieve, no conocía nada. Es como soñar que estuvo, aquel también escritura de gente que estuvo en Marte, cómo soñaba o cómo describe esa realidad si viviera en Marte. Bueno, así es lo mismo. Se puede jugar con narraciones realistas, como si fueran realistas, dentro del pacto ficcional, ¿no? De terror, dos puntos. Son narraciones sobre historias tenebrosas. Atraen al lector a través del miedo y la tensión durante el relato. De terror son narraciones sobre historias tenebrosas. Atraen al lector a través del miedo y la tensión durante el relato. Siempre cuento historia-relato. Es como lo organizan ellos el relato de la escritura. Narran acontecimientos inexplicables para la ciencia, porque son historias de fantasmas. Punto. Narran acontecimientos inexplicables para la ciencia, historias de fantasmas. Bueno, ese es un pequeño dato para que ya tengamos conceptualizado lo que estamos trabajando ahora mismo, lo que estamos haciendo, leyendo estas distintas escrituras. Bueno, pasamos a leer otro cuento. Por eso estamos trabajando con cuento. La casa de Asterión. ¿Quién se anima a leerlo? Que es cortito, no es mucho tampoco. Hoy trabajo con cosas cortitas, cuentos cortos. La casa de Asterión llega a 2 páginas nada más. ¿Se escucha? Profe, después va a Sí. subir la clase usted porque Sí. me anda re mal el internet y... Sí, está siendo grabada. Está siendo grabada en este momento, así que quédate tranquila o tranquila. Justo cuando cambio la pantalla no veo a quién me está hablando, justo. Ahí sí, ahora miro quién está hablando. ¿Yamila estabas hablando? ¿O quién está hablando? Magalí, No, yo no. Ah, Magalí. Magali, perdón. Lo que pasa es que justo lo que está diciendo sí que está siendo grabado. Igualmente el texto lo pongo en pantalla cuando van realizando las lecturas, así siguen la lectura y el video al mismo tiempo de las voces, así ya les queda grabado. Bueno, ¿quién se anima a leer? Uno. Gracias, profe. Así que no hay problema, está siendo grabado. ¿Quién se anima a realizar la lectura o la lectura el día de hoy? Son dos carillas nada más. Yo leo, profe, espere que la busque. Antes de realizar la lectura, voy a hacer un poco spoiler. ¿Se acuerdan que vinimos leyendo distintas escrituras? Leímos un narrador protagonista, tuvimos La fiesta ajena, Cielos de Claraboya, que el narrador era testigo, y en este caso después tuvimos otro cuento de continuidad de los parques, donde el narrador era esquiciente, no era omnisciente, se parecían, pero focalizaba sobre uno solo. Entonces por eso no sabía los pensamientos de los demás, se parecía mucho al omnisciente, pero era narrador esquiciente. Hoy vamos a ver que esta escritura es un monólogo. ¿Pero por qué? Porque lo hicimos la traducción, lo que era un monólogo, ya lo conceptualizamos. Y en este caso estamos viendo que es un monólogo, que habla de sí mismo, su pensamiento, no está hablando con nadie. En esta escritura vamos a interpelar a una persona que habla consigo misma. En este caso el Minotauro se está defendiendo se pone a reflexionar, en este caso por otra escritura que va a contestar, la vamos a leer en la clase que viene, que está contestando al texto original. El texto original es del mito del Minotauro. La casa del Asterión, es como una contestación o digamos una continuidad, se retoma el mito de la leyenda o relato histórico, también se lo puede llamar cuento histórico, relato histórico, se toma de ahí y se le contextualiza, le está contestando.
Entonces vamos a ver la semana que viene, en estos días, hoy es lunes, el miércoles, relato histórico, cuento histórico, el mito del Minotauro. En este caso vamos a leer la contraparte de lo que contesta, como para rearmar estos dos. Hoy leemos estos para hacer una reconstrucción de texto. Este le está contestando al otro texto. Hay una intercomunicación entre estos dos textos y de paso trabajamos ya que está el narrador. En este caso estamos por leer un monólogo. Cuando quieras podemos comenzar. ¿Arranco nomás? Sí. La casa de Asterión, Jorge Luis Borges. Sé que me acusan de soberbia, y tal vez de misantropía, y tal vez de locura. Tales acusaciones, que yo castigaré a su debido tiempo, son irrisorias. Es verdad que no salgo de mi casa, pero también es verdad que sus puertas, cuyo número es infinito, están abiertas día y noche a los hombres y también a los animales. Que entre el que quiera. No hallará pompas mujerieles aquí ni el bizarro aparato de los palacios, pero sí la quietud y la soledad. Asimismo, hallará una casa como no hay otra en la faz de la tierra. Mienten los que declaran que en Egipto hay una parecida. Hasta mis detractores admiten que no hay un solo mueble en la casa. Otra especie ridícula es que yo, Asterión, soy un prisionero. Repetiré que no hay una puerta cerrada, añadiré que no hay una cerradura. Por lo demás, algún atardecer he pisado la calle. Si antes de la noche volví, lo hice por el temor que me infundieron las caras de la plebe. Caras desconocidas, plebe. Caras desconocidas y aplanadas. Como la mano abierta. Hasta acá, claro, voy a contestar. Disculpe que estoy del celu, por eso. Está perfecto. Hasta acá, muy bien. Acá, claro, este texto le está contestando. Remitimos a Grecia, como es un mito griego. Lo que está diciendo que el texto original, el mito del Minotauro, estaba encerrado. Enviaban a personas, a gente y animales. Claro, para que los mate. Era como enviarlos había distintas puertas y donde el Minotauro se soltaba y mataba a todo aquel. Por eso el tema de la leyenda de rey Minos, que eso lo vamos a leer la clase que viene, está contestando que no hay, como es decir, acá dicen no hay un laberinto, no hay puertas cerradas, es como una reescritura que le está contestando a la otra escritura, donde acá el Minotauro piensa, en el otro no piensa. Acá está haciendo una escritura de primera persona donde está reflexionando el Minotauro. La voz que estamos sintiendo es la voz del Minotauro. Hasta acá. Podés continuar, así tomas aire. Voy explicando siempre. Vale. Dale. Ya me había puesto el sol. Sí. Pero el desvalido llanto de un niño y las toscas plegarias de la Grey dijeron que me habían reconocido. La gente oraba, huía, se prosternaba. Unos se encaramaban al estilobato del templo de las hachas. Otras juntaban piedras. Alguno, creo, se ocultó bajo el mar. No en vano fue una reina mi madre. No puedo confundirme con el vulgo, aunque mi modestia lo quiera. Hasta acá voy a aclarar. Ejemplo, lo que quiere decir es que él siente como el pensamiento del monólogo es como diciendo que a pesar de que la gente lo mira de esa manera, él se considera es un hijo de una reina, por entonces él forma parte de los plebeyos que formaban parte de la sociedad aristócrata de Grecia, ¿no? De Grecia y de Roma. En este caso, él se justifica. Había puesto el sol, desvalió el llanto del niño. Bueno, juntaban piedras al que creo ocultó bajo el mar. No en vano fue reina mi madre, se está justificando. No puedo confundirme con el vulgo, aunque mi modestia lo quiera. Él quiere decir, a pesar de estar encerrado y todo por el estilo, es porque él se considera distinto por ser un rey o un hijo de un rey, en este caso de una reina. Podés continuar. El hecho es que soy único. No me interesa lo que un hombre pueda transmitir a otros hombres. Como el filósofo, pienso que nada es comunicable por el arte de la escritura.
Las enojosas y triviales minucias no tienen cabida en mi espíritu, que está capacitado para lo grande. Jamás he retenido la diferencia entre una letra y otra. Cierta impaciencia generosa no ha consentido que yo aprendiera a leer. A veces lo deploro porque las noches y los días son largos. Hasta acá. Bueno, el hecho que soy único, acá se está hablando del egocentrismo al revés, como está pensando el Minotauro. Si uno lo viera desde la otra escritura es totalmente diferente. Se lo ve como una bestia, acá en este caso se lo ve como un ser pensante que se considera único y no tampoco no le importa leer ni escribir. ¿Por qué? Porque no necesita las letras él, porque nunca le puso atención y no le dio el tiempo. Entonces, acá mismo lo dice, jamás he retenido la diferencia entre una letra y otra. Cierta impaciencia generosa no ha consentido que yo aprendiera a leer. A veces deploro porque las noches y días son largos. Bueno, eso habla de que andaba, bueno, en la otra escritura andaba por alrededores, daba vueltas, giraba, porque era como una especie de demonio. Pero bueno, podés continuar. Hasta acá ese dato nos da nada más. Claro. Claro que no me faltaban distracciones. Semejante al carnero que va a embestir, corro por las galerías de la piedra hasta rodar en el suelo. Mareado. Me agazapo a la sombra de un aljibe o a la vuelta de un corredor y juego a que me buscan. Hay azoteas desde las que me dejo caer hasta ensangrentarme. A cualquier hora puedo jugar a estar dormido, con los ojos cerrados y la respiración poderosa. A veces me duermo realmente. A veces ha cambiado el color del día cuando he abierto los ojos. Hasta acá. Pero de tantos juegos... Vale. Sí, hasta acá quería decir que, bueno, él habla consigo mismo, medio spoiler estoy haciendo, pero habla consigo mismo como que tiene un estado de locura, podríamos decir también, ¿no? Depende de cómo uno lo pueda ver la lectura, ¿no? Él crea como un personaje del sí mismo en este monólogo y está reflexionando y hablando con él mismo. Vamos a ver ahora más adelante que él se imagina que le muestra la casa hacia él mismo. Él mismo se presenta a sí mismo, se muestra, es como mostrarse una presentación de una casa, acá tenemos esto, acá tenemos lo otro. Y acá lo que está diciendo que él siempre no está aburrido porque tiene distracciones. Juega consigo mismo. Ahora sí podés continuar. A veces me duermo. Pero de tantos juegos... Sí. Sí, arranco ahí. A veces me duermo realmente. A veces ha cambiado el color de día cuando he abierto los ojos. Pero de tantos juegos, el que prefiero es el del otro Asterión. Fijo que viene a visitarme y que yo le muestro la casa. Con grandes reverencias le digo, ahora volvemos a la encrucijada anterior. O, ahora desembocamos en otro patio. O, bien decía yo que te gustaría la cananeta. O, ahora verás una cisterna que se llenó de arena. O, ya verás como el sótano se bifurca. A veces me equivoco y nos reímos buenamente los dos. Ahí vemos Solo que... he imaginado esos juegos. Hasta ahí sí. Te das cuenta que él mismo se presenta a sí mismo como otra persona, a veces sueña a sí mismo y se refleja en otra persona y a sí mismo se presenta a la casa, le muestra distintas partes de la casa donde él vive. Y él acá hace una contraescritura, se hace una contraescritura de Borges donde contesta que todo del anterior Minotauro es distinto, es una escritura muy creativa, ¿no? Toda la percepción de todo lo malo lo trata en este lado vemos hasta con lástima al Minotauro, es como mirarlo desde otra mirada, es como que viéramos cómo el Minotauro está sufriendo, es como ponerse en la mirada desde, en este caso, de monólogo de parte del Minotauro, desde su visión. Sí, podés continuar, a veces. A veces me equivoco y nos reímos buenamente los dos. No solo he imaginado esos juegos, también he meditado sobre la casa. Todas las partes de las casas están muchas veces. Cualquier lugar es otro lugar. No hay un aljibe, un patio, un abrevadero, un pesebre. Son 14. Son infinitos. Los pesebres. Abrevaderos, patios, aljibes. La casa es del tamaño del mundo. Mejor dicho, es el mundo. Sin embargo, a fuerza de fatigar patios como un aljibe o polvorientas galerías de piedra gris, he alcanzado la calle.
He visto el templo de las hachas y el mar. Eso no lo entendí hasta que una visión de la noche me reveló que también son 14. Son infinitos los mares y los templos. Todo esto muchas veces, 14 veces, por dos cosas hay en el mundo que parecen estar una sola vez. Arriba, el intricado sol, abajo, Asterión. Quizás yo he creado las estrellas y el sol y la enorme casa, pero ya no me acuerdo. Te diste cuenta de acá, es como que el mundo, es como que él mismo es la representación del mundo. Él se considera un ser superior, hijo de una reina, y acá él lo detalla. Habla de como la generalidad, el mundo. Es como soy diferente como decir soy un ser especial. Es otra mirada. En vez de uno lo miraría desde despectivamente, desde que está solo, desde la soledad, que está abandonado, desde la otra mirada de la otra escritura. Pero en este caso lo vemos como un ser totalmente superior, él se considera, desde su pensamiento, desde esta escritura del monólogo. Continuamos. Cada 9 años. Cada 9 años entran a la casa 9 hombres, para que yo los libere de todo mal. Oigo sus pasos o su voz en el fondo de las galerías de piedra, y corro alegremente a buscarlos. La ceremonia dura pocos minutos. Hay Uno tras otro caen. momento que quiero retratar Sí, esto. Acá está, mirá cómo lo escribe. Cada 9 años entra a la casa 9 hombres para que yo los libere de todo mal. Él, en la otra escritura, él entra a matarlos. Oigo sus pasos en voz de fondo de la galería de piedra y corro alegremente a buscarlos. No era alegremente a matarlos, era. La ceremonia dura pocos minutos, claro, porque los despedazaba. Por eso es la leyenda del Minotauro. Ahora sí puede continuar. ¿Cómo está escrito? Lo que quiero que vean que cómo se escribe de una manera amable. ¿Eso cuenta como metáfora, profe? Depende de la perspectiva de cada uno. Exacto, depende de las perspectivas. Esta es otra reescritura, es desde el pensamiento. Ejemplo, de este lado, cómo lo escribió Borges, desde otra escritura. En la otra escritura uno lo entendería, porque relacionás, y entraba, lo masacraba, lo hacías lo mataba. No les daba mucho tiempo, entraban al lugar y no tenían mucho tiempo, eran sacrificados. En cambio, acá lo dice de otra manera, que vos lo decís que desde la mirada del Minotauro, entran 9 hombres para que yo los libere de todo mal. Esa es otra metáfora, sí, es un lenguaje metafórico o interpretativo. Oigo sus pasos, su voz de fondo en las galerías de piedra y corro alegremente a buscarlo. No corre alegremente a buscarlo, es como que libera a perros estos, Doberman o perros, ¿cómo se llama? El pitbull, para que ataque a una persona. Bueno, algo así sería. Alegremente los perros van a recibir a la gente que viene. La ceremonia dura unos pocos minutos. Ahora sí puedes continuar. La ceremonia dura pocos minutos. Uno tras otro caen sin que yo me ensangriente las manos. Donde cayeron quedan, y los cadáveres ayudan a distinguir una galería de las otras. Ignoro quiénes son, pero sé que uno de ellos profetizó en la hora de su muerte, que alguna vez llegaría mi Redentor. Desde entonces no me duele la soledad, porque sé que vive mi Redentor y al fin se levantará sobre el polvo. Si mi oído alcanzara todos los rumores del mundo, yo percibiría sus pasos. Ojalá me lleve a un lugar con menos galerías y menos puertas. ¿Cómo será mi Redentor?, me pregunto. ¿Será un toro o un hombre? ¿Será tal vez un toro con cara de hombre o será como yo? El sol de la mañana reverberó en la espada de bronce. Ya no quedaba ni un vestigo de sangre. ¿Lo creerás, Ariadna?, dijo Teseo. El Minotauro apenas se defendió. Bueno, acá la única parte que aparece un pequeño diálogo, ahí tenemos una tercera persona, es acá lo último. ¿Será un toro o un hombre? Y acá el sol de la mañana reverberó y la espada de bronce. Ya no quedaba ni un testigo ni un vestigio de sangre. ¿Lo creerás, Adriana? Ahí ya le está preguntando. Ahí dijo Teseo. Lo tenemos un pequeño diálogo. El Minotauro apenas se defendió. ¿Qué pasó acá? Teseo mató al Minotauro porque no se defendió, porque tenía ideales, se dejó matar. Podemos terminar acá en este diálogo. Es un monólogo y acá tenemos una pequeña entrada de tercera persona, pero minúscula, donde muere directamente el Minotauro, murió. Terminó. Es una escritura
diferente. La casa de Asterión, Jorge Luis Borges. También es para pensar y analizar esta escritura. Otra de las escrituras que están muy bien realizadas. En este caso nos ponemos en la piel del Minotauro. Estamos en defensas del Minotauro. Retoma Teseo y Ariana, que en otro escrito lo vamos a leer la clase que viene. Así que bueno, hasta acá tenemos dos lecturas. Bueno, todavía no realicé ninguna pregunta ni nada por el estilo. Quería que lo leyéramos para, en este caso estamos viendo otro tipo de narrador. Si bien no tenemos un narrador omnisciente, testigo ni nada, tenemos un monólogo. Es un monólogo escrito en primera persona. Protagonista él mismo y se autocontesta. Él mismo con él mismo. Y a lo último tenemos la tercera persona y que nos cuenta que directamente podemos decir que la voz es de Teseo, que está diciendo, dijo Teseo, el Minotauro no se defendió. Tenemos entonces una voz de primera persona que es el Minotauro, podemos analizarlo así. Tenemos la voz en primera persona del Minotauro que narra sus pensamientos, todo lo que él hace en este monólogo, y en la tercera persona sale la voz de Teseo, donde dice que el Minotauro no se defendió, murió. Nada más. Un escrito creativo, podemos decir. Pero bueno, esto es narratología. Podemos encontrar distintos tipos de narradores. En este caso encontramos a Teseo sobre el final, pero tenemos un narrador protagonista, podemos decir, y un testigo. Cambia de narrador del protagonista, cambia a Teseo, donde Teseo lo mata y dice, el Minotauro no se defendió. Y aparte tenemos un monólogo porque él habla desde lo que es un monólogo porque él narra a sí mismo, se cuenta a sí mismo, habla consigo mismo. No es narrador omnisciente porque no está contando sobre otros personajes, él habla de él mismo. Es como que vos hablas de tu biografía, de tu personalidad, de vos mismo estás hablando. Entonces, por eso se lo considera un monólogo. Si no, si fuera que hablaría de otra persona, ahí sí puedo decir es un narrador omnisciente. Pero en este caso, si uno lo mira así, por eso hay que seguir de cerquita lo que es la estructura conceptual. En este caso es un narrador que está narrando sobre sí mismo. Por eso se considera monólogo. Si hablaría de alguien más, de un tercero, y describe pensamiento y todo eso, en ese caso que Teseo cómo piensa, cómo actúa antes de matar al Minotauro, bueno, ahí sí tendríamos un narrador omnisciente, pero en este caso no lo es. Así que bueno, está bueno y quería que lo leyéramos. Vamos a hacer un poco de práctica de a ver si recordamos. Retomamos lengua. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Estuve hoy preparando ejercicios para que practiquemos. Seguimos trabajando, tomamos nota. Seguimos trabajando con clases de palabras. Agregar la palabra faltante a los refranes populares y clasificarlos. Esto también lo pueden hacer como ejercicio si no llegan con el tiempo para tarea. Agregar la palabra faltante a los refranes populares y clasificarlos en sustantivo, adjetivo o adverbio. ¿Qué palabra faltante le está faltando a estos refranes? Esa palabra que le agreguemos podemos inventar también si no sabemos el refrán. Podemos inventar porque está bueno. Le cambiamos el refrán a propósito. Por ejemplo, vamos con el primer refrán o frase muy típica argentina que usamos. No hay dos sin y dejamos raya. Podemos inventar lo que queramos. No hay dos sin, hacemos raya. Más vale, con B corta vale, raya, ponemos en mano que 100 volando, 100 con C, volando con B corta. Más vale en mano que 100 volando. Más vale, raya, ahí vamos a inventar una palabra, en mano que 100 volando. A eso hay que poner qué palabra le inventamos, es sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio. Otra frase. No todo lo que brilla es raya. Pongan lo que ustedes quieran poner. Continuar el refrán es raya.
De la tormenta siempre llega la calma. Pueden usar un adverbio ahí. De la tormenta siempre una raya para poner una palabra. De la tormenta siempre llega la calma. La siguiente frase. Más vale, raya, solo que mal acompañado. Más vale, raya, solo que mal acompañado. Siguiente frase. A palabras necias, oídos, raya. Podemos inventar, podemos modificar los refranes, ojo, podemos jugar porque estamos jugando con sustantivo, adjetivo, verbos, adverbios. Podemos modificarlos, a ver, de forma creativa, a ver cómo quedarían. A palabras necias, oídos, raya. Podemos inventar eso. Siguiente frase. Aunque raya, se vista de seda, raya, se queda. Aunque raya o espacio, se vista de seda, espacio, Bueno, se queda. Pueden inventarle otra palabra, por eso se trata 2 veces, pueden repetir otras palabras, pueden cambiarle el significado. Podemos jugar a cambiarle, ya sabiendo que lo que es el refrán original podemos cambiarle. A caballo, espacio, terminacionado, no se le mira, raya. A caballo, terminación en ado, puede poner cualquier palabra, terminación ado. Si no, acuérdense que el ado, ido es adjetivo siempre, por eso puedo ponerle una terminación palabra cualquiera. Ado, espacio, no se le mira, raya, y la continuidad de la palabra. No se le mira, puede uno inventar lo que quiera ahí también. Siguiente frase. No juzgues un espacio por su portada. No juzgues, juzgar con J, U, Z, G, juzgues un espacio por su portada. Bueno, a ver. Vamos, bueno, con eso creo que está suficiente. Es suficiente con eso. Podemos jugar a cambiarle el significado. Bueno, acá tengo otro, último. Perro que, espacio, no muerde. Perro que, espacio, hacemos para la palabra, no muerde. Puede ser perro que aúlla, no muerde. Uno puede cambiar, a jugar a cambiarle el significado de la palabra y le ponemos qué clase de palabra es la que modificamos. Acuérdense que para sacar qué tipo de palabra es, le preguntamos al adjetivo, le preguntábamos cómo es. Para saber un verbo que hace, podemos preguntarle un verbo que hace. Corre, baila, camina, salta, cómo es. A un sustantivo, a un adjetivo, perdón. Y después le di otros tips para sacar distintas cosas. Y los adverbios, sí, ejemplo de lugar, cómo, dónde, cuándo. Ejemplo de lugar, de tiempo, cuándo, hoy, mañana, pasado, después, ayer. Y después cómo es de modal, modo, así también. Bueno, distintas preguntas que yo les marqué. Igual después les grabo un videito para retomar igualmente. Pero bueno, igualmente los tienen en la carpeta para darnos cuenta los adverbios. A ver. A partir de la lectura del zorro y el quirquincho, es la primera vez que estamos trabajando con lengua, nunca doy ejercicio, pero vamos a trabajar de a poquito con lengua, porque siempre me metí en narratología y lo van manejando muy bien.
A partir de la lectura del zorro y el quirquincho, sacar del texto 6 sustantivos, 8 verbos, 4 adjetivos y 2 adverbios de lugar. Entonces, sacar del texto 6 sustantivos, 8 verbos, 4 adjetivos y 2 adverbios de lugar. Acuérdense que los sustantivos tenemos propios y comunes. Y recuerden que el adjetivo siempre modifica. Un adjetivo siempre es modificador de un sustantivo. Siempre por lo general vas a encontrar un sustantivo y un adjetivo que lo está modificando. Después, dos pronombres demostrativos. Los pronombres, acuérdense que son la clase de palabra, en este caso demostrativo. Son es, eso, aquello, eso, esa, este, eso, aquello. Si quiero hacerlo neutro, esto, eso, aquello. Femenino, ese, esa, esa. Y plural, esa, ese, esas, esas. Aquellas, bueno, plural. Esas, aquellas, bueno, así me confundí sin querer. Bueno, pero parece un trabalengua. Bueno, pero la cuestión es que señalan espacio y tiempo. Están señalando los pronombres demostrativos. Clasifica en agudas, eso, 4 adjetivos. Sacar del texto 6 sustantivos, repito. 8 verbos, 4 adjetivos y 2 adverbios de lugar. Y 2 pronombres demostrativos. Eso es lo que... Luego, siguiente punto. Clasifica en agudas, graves y esdrújulas las siguientes palabras. Ahora le digo las siguientes palabras que van a clasificar. Eso lo tienen en la bibliografía. Clasifica en aguda, graves y esdrújulas las siguientes palabras. Voy a dar como un ejemplo. Zorro. Si vamos a siempre la sílaba tónica, la sílaba tónica se llama donde suena más fuerte una palabra. Yo no puedo decir zorro, no, digo zorro. A pesar que el zorro no tiene, ¿por qué no va a tener acentuación? Porque no voy a decir zorro y ponerle un acento en la O. No se podría, porque es una palabra grave y hay que tener en cuenta que las agudas son terminadas en N, S o vocal. Las graves llevan acento cuando no terminan en N, S vocal, como por ejemplo la palabra árbol. Ya árbol, terminación L. Entonces sí lleva acento. No puedo decir, ¿cómo me doy cuenta? Si yo diría sin acento, diría árbol. Sin acento si yo no le pongo acento. O sería extranjero, diría el árbol. Árbol diría, no árbol. Entonces el acento le damos, la sílaba tónica está A y lleva acento en ese caso porque termina en L. Las graves llevan acento cuando no terminan en N, S o vocal. Agudas terminan en la última sílaba en N, S o vocal. Anteúltima las graves cuando no terminan en S, N, S o vocal. Y esdrújulas siempre, la antepenúltima, siempre que terminan en N, las esdrújulas siempre llevan acento, siempre. En este caso, si nosotros, por ejemplo, digo zorro, tengo que justificar, es una palabra grave, no lleva tilde o acento porque no termina en NS vocal. Así que bueno, vamos a poner otro ejemplo. La palabra actuación es una palabra terminación en ción y lleva acento porque termina en NS vocal. O televisión. Así que estoy en clases. Será. Vamos a escribir las siguientes palabras. 2 puntos. Será. Tocó. Será. Tocó. Cosecha. Ahí pone 2 puntos. Compadre.
Acuérdense siempre de hacer, parece tonto, ¿no? Pero es como separar en sílaba. Ejemplo, digo, compadre. Nos damos cuenta en dónde, si yo digo compadre, no, compadre. Nos vamos a dar cuenta cuál es la sílaba tónica que tiene fuerza. Y no va a llevar, en este caso, es re spoiler, no va a llevar acentuación, pero sí la sílaba tónica. Vamos a poner en la palabra grave, grave, ¿por qué? Porque no termina en ns vocal. Así quiero que vayan justificando cada una. Año, compadre, cosecha, compadre, año, justo, llenó, con acento de la O, vivir, magníficas, acento de la I, magníficas. ¿Qué clase de palabra es? Y justifican siempre porque su terminación es, o siempre lleva porque es esdrújula, porque. Flores, plantas y listo. Ejemplo, como cuando justificamos, ejemplo, pongo canción. Es aguda porque termina en NS o vocal. Canción es aguda, o televisión es aguda porque termina en NS o vocal. Bueno, así quiero que justifiquen cada una de estas palabras. Otra palabra podemos poner padre, puedo decir. No vamos a decir padre, padre. ¿Por qué la palabra padre no lleva acento? A ver si alguno estuvo tomando atención. ¿Qué diferencia entre agudas, graves y esdrújulas? Esto para que ya vayamos practicando y manejándolo como algo muy sencillo, algo cotidiano. La palabra padre, ¿lleva acento o no lleva acento? No, no lleva. No, no. ¿Por qué no lleva acento? Y es grave porque suena pa. La sílaba tónica sería la parte pa. Eso Pa. se le llama pa, no podría decir padre, decimos padre. ¿Y en qué termina la terminación? Las graves, acuérdate. Vocal. Claro. El vocal. Las graves terminan, acuérdate, las agudas terminación en ns vocal. Las graves no llevan acento. Eso tenés que justificar cuando no terminan en ns vocal. Esa es la justificación. Tenés que poner así: padre es una palabra grave porque termina en vocal, entonces no lleva acento escrito. Las palabras graves no llevan acento cuando terminan en ns vocal. Por ejemplo, árbol sí lleva acento porque termina una palabra que no es en ns vocal. Ejemplo, ya ahí lo dije, árbol. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, Cuando yo iba a la primaria, por ejemplo, recuerdo que una de las maestras había escrito todo un texto en el pizarrón y nos hizo marcar las palabras con acento porque también estábamos estudiando este tema. Me acuerdo que habíamos marcado en ese entonces un par de palabras, pero en su momento la maestra nos dijo que estaba mal y marcó todo el texto, porque dijo que en sí todas las palabras llevan acento. ¿Puede ser? sí y no. En sí lo pensamos como convención, pero la convención está organizada de esta manera. En sí son reglas ortográficas. Yo debo respetar las reglas ortográficas. Por eso, en este sentido, las agudas, graves y esdrújulas están marcadas de esta manera. La convención dice que la terminación en agudas en ese vocal. Ejemplo, sí o sí. Si terminaría de otra manera, no lleva acento. Si te digo cantor, pues sí, cantor, es aguda, pero no lleva acento. ¿Por qué? Porque no tendría que, para llevar acento, tendría que terminar en ese vocal. Entonces es una sílaba tónica. Por eso puse énfasis en que se fijen la sílaba tónica. La sílaba tónica es donde lleva fuerza. Por eso, si yo digo cantor, escritor, no tienen acento esas palabras. ¿Pero por qué? Porque la sílaba tónica es aguda, pero para que lleve acento debería terminar en ns vocal como aguda. En este caso, como no termina en ns vocal, no lleva acento. Cantor. Por eso es que mirar bien la conceptualización. Dos, las graves, cuando no termina. Una es cuando termina, lleva acento.
La otra, la grave, es cuando no termina en ese vocal. Y las esdrújulas siempre llevan acento, pero estamos hablando de la antepenúltima sílaba. Así que, ejemplo, música. Yo digo música, no puedo decir música, no puedo decir música o música, no, no. Entonces es música. Entonces vos sabés que es una esdrújula. Las esdrújulas siempre llevan acento. Público, ejemplo, digo público, publicó. Bueno, ejemplo, si es público. Entonces ahí sí lleva acento. Público. Es una esdrújula. No comparto. No sé cómo lo habrá organizado, lo habrá enseñado, pero no comparto. Para eso existe una convención. Dice cómo debemos organizar la acentuación. En este caso estamos viendo que agudas, graves y esdrújula. Sí, distintas palabras tienen distintas acentuaciones. Por eso es acentuación en sílaba tónica. Eso es lo que diferencia las que se marca con acento y las que no se marcan. Siempre toda palabra tiene acento, pero puede ser un acento escrito o no. Eso sí, compartiría si quiso decir eso, ¿no? Bueno, de acá sí, ya les dije, ¿no? Agudas, la sílaba tónica recae en la última sílaba. Lo conceptualizo así queda más claro. Agudas, pongan, la sílaba tónica. Esto para que vayamos ya teniendo un margen. Sabemos que parece tonto, pero lo tenemos que hacer así para sacarlo. Las agudas, la sílaba tónica, la que tiene más fuerza en la voz que le ponemos, recae en la última sílaba. Ya sea, ejemplo, con N eso vocal o si fuera o sin N eso vocal. Recae la sílaba tónica. Va a ser aguda, pero sin acentuación, pero sigue siendo aguda. Entonces, tenemos en cuenta que la sílaba tónica recae en la última sílaba. Las graves, en la antepenúltima sílaba caería la sílaba tónica, la fuerza que le ponemos, ya sea, como les dije anterior, cuando se va a llevar el acento escrito es cuando no terminan en N eso vocal, pero sí pueden llevar acentuación, pero sin que esté escrito, pero sí lo lleva la potencia, por la potencia de la sílaba tónica. Lleva acento, pero no escrito. Esa es la diferencia, es un acento no escrito. Ejemplo, yo digo flores. No voy a decir flores, flores digo. No está puesto el acento, pero ¿por qué? Porque es una palabra con sílaba tónica de fuerza, pero como la regla ortográfica no me permite poner el acento, no lleva acento. Y por último, la esdrújula siempre lleva acento en la antepenúltima sílaba. Esa siempre, no hay manera que no lleve acento, siempre lleva el acento escrito. Bueno, siempre podemos decir, para conceptualizar la sílaba tónica de la palabra suena con más intensidad, es cuando ponemos énfasis y fuerza, y lo podemos ya como lo estuvimos practicando. Ejemplo, la palabra árbol, mástil también lleva acento. ¿Por qué? Porque termina en L. Entonces, también una palabra grave, pero al no terminar en ese vocal, lleva la acentuación marcada. Y por último ejercicio, ya con esto creo que ya estaríamos. Hoy les di bastante ejercicio, no se pueden quejar, pero bueno, son sencillos, ¿se dieron cuenta? No son difíciles, o les parece difícil. No, por ahora no parece difícil. Son fáciles, No, son fáciles, así vamos. Igual les doy de ejemplo cosas de que vayamos reconceptualizando y tomando los saberes previos, de que esto siempre se da en distintos, en la primaria, en la secundaria, se retoma, estamos retomando todo. Marque el sustantivo y verbos de las siguientes oraciones. Solamente el sustantivo y el verbo tenemos que marcar. Y para saber en una oración, esto lo tomo para que lo tengan en cuenta, siempre te pregunten a ustedes el verbo quién realiza la acción. Le preguntemos siempre quién. Ejemplo, marquen ahí, pongan entre costado al verbo, le preguntamos quién en una oración para saber el sujeto siempre. Es la manera de buscar el sujeto, porque vamos a encontrar oraciones más allá, cuando continúan estudiando, más complicadas, y siempre le preguntamos al verbo quién. Entonces ahí vamos a sacar el sujeto. Bueno, vamos con el siguiente ejercicio. Marque el sustantivo y el verbo de las siguientes oraciones. El Quirquincho sembró trigo. El Quirquincho sembró, con acento de la O,
trigo. Tiene que marcarme solamente el sujeto y el verbo nada más. Núcleo del verbo o núcleo del sujeto, como quieran. Sujeto y el verbo nada más. Sembró trigo. Él tuvo con B corta, una magnífica cosecha. Él tuvo una magnífica cosecha. Tercera. El zorro dio su chacra al quirquincho. El zorro, con Z, zorro, dio su chacra al quirquincho. El zorro dio su chacra al quirquincho. La cuarta. El zorro tuvo que vivir en la miseria. El zorro tuvo, con B corta, que vivir en la miseria. Solamente hay que marcar el sujeto y el verbo nada más. Y por último, el quirquincho tiene fama de ser poco inteligente. El quirquincho tiene fama de ser poco inteligente. Solamente acuérdense marcar el verbo y el sujeto nada más. Después vamos a trabajar un poquito más con el sujeto y predicado, pero bueno, por ahora eso nada más. El quirquincho tiene fama de ser poco inteligente. Y bueno, por la clase del día de hoy ya tenemos bastante para hacer y bueno, bastante contenido fuimos viendo de a poquito, así que considero que es suficiente. Espero que les haya gustado la clase del día de hoy. Ya la próxima clase retomaremos la leyenda del Minotauro para comparar un texto, le está contestando al otro texto y a partir de ahí voy a realizar algunas preguntas consignas que van a ser fáciles de responder porque vamos a ir respondiéndolas acá mismo en este espacio. Vamos preguntando, respondiendo y pensando las respuestas y bueno, va a ser sencillo porque vamos a reflexionarlo entre todos. Sí, siempre hacemos las respuestas entre todos, si se dan cuenta. No es que los dejo que ustedes respondan. Entre todos vamos pensando la respuesta, más las respuestas posibles, ¿no? Están todos, aquel que no se pierde los videos y va grabando, se va dando cuenta que lo hago sencillo. Nosotros mismos, yo hago preguntas en el aula virtual, en Classroom, pero al mismo tiempo son las mismas preguntas que vamos respondiendo. Así que las preguntas y respuestas las vamos realizando nosotros mismos. Así que bueno, le doy bienvenido a Ruth. Así que me parece que hoy ya la clase ha sido grabada. Vamos a tener material para ir realizando la lectura y haciendo las tareas de a poco. Yo creo que le van tomando la mano bastante bien, los veo. Así que vamos muy bien dentro de todo. Le ponen fuerza, le ponen garra y voy viendo las actividades que van realizando. Vayan realizando las actividades, me salió, vayan realizando las actividades de a poco. Antes de que terminemos. ¿Quién se anima a realizar por último la lectura de la película? ¿Quién hizo la escritura y se anima a leer lo que escribió acerca de la película El secreto de sus ojos? ¿Quién? ¿No se anima ninguno? Yo la verdad todavía no la hice, profe. ¿Todavía no la hiciste? Bueno, está bien. Vamos a ver quién se anima para la próxima clase. ¿Se animan a escribir? Tiene que ser ustedes mismos. Relaten Para lo el que... miércoles. Para el miércoles. Profe, yo la peli no la vi todavía, pero ahora en cuanto la vea, para la clase que viene. Está en el aula virtual. Lo primero que quiero es que la miren y me cuenten desde ustedes mismos y narren cómo lo miran ustedes. Quiero que focalicen, hagan en la vez de radar. escribirlo, ¿podemos grabarnos o sí Sí. tenemos que escribir? Pueden grabarlo. También pueden grabarlo. ¿Se acuerdan que yo les dije que también pueden grabarlo? Pueden grabar una sesión como que están grabando un video como un TikToker. O pueden, grabar, sí. Pueden hacer una estrella como la Jenny, que a mí me matan los videos de la Jenny, están buenísimos. Se pone una piedrita acá y le cambia la voz y hace el personaje la Jenny. Le sale muy bien. Es muy gracioso los videos. Están muy buenos. Podemos descubrir alguno que le salga el video y descubrimos un TikToker. Está bueno jugar con eso de la tecnología, así que podemos realizar una lectura distinta. Escribimos un texto
de nosotros, como nuestra mirada, cómo estamos haciendo la lectura de esta película, y va a quedar algo creativo. Y después le ponemos en link, como ahí están los videos, miren, ¿quién miró los tutoriales? ¿Miraron los tutoriales, cómo subir video de todo eso? No, todavía. Ponen así, dicen. Yo como mero. Miro para acá y para allá. ¿Alguno miró el tutorial todavía o no de que les grabé? Para grabar su propio video. Pueden poner en práctica grabar videoclip. Así ya lo pueden cargar en Classroom y de paso van practicando. Está bueno para que, ejemplo, pueden realizar una escritura, después se graban leyendo, toma 1, toma 2, hasta que salga, ¿no? Porque a veces uno, hasta que te quede bien. A veces pusiste menos énfasis, no me gustó, vamos de vuelta. Toma 2. Y así hasta que salga bien. Pueden ir realizando la lectura dependiendo cómo vaya saliendo hasta que les quede lindo. Y bueno, siempre van a tener la familia crítica. Van a tener alguno que le va a decir, no me gusta cómo grabaste, vamos de vuelta. Así que bueno, pónganle onda y sí, está bueno. Si quieren grabar, está todo bien. Pueden grabar, lo suben, le colocan el link de YouTube y lo compartimos. Y está bueno, y está la actividad realizada, más que realizada. Así que porque estamos trabajando la oralidad y la escritura. Y aquel que quiera personificar algo, buenísimo, sale mejor todavía. Tenemos un nuevo TikToker en la clase, vamos a decir. Así que bueno, vayan animándose a hacer las actividades. Así que bueno, tienen bastante actividades, les mandé el día de hoy. Pero bueno, retomen de a poquito y la clase que viene vamos realizando las actividades a ver cómo les quedó los refranes, cambiados, modificados. Vamos a modificar los refranes, vamos a darle otro sentido. Sabiendo el refrán original, cambiémosle el refrán a propósito para que tenga otro sentido. No le pongan el refrán, la palabra correcta. Modifiquémoslo creativamente a ver cómo quedaría si le cambiamos de palabra. ¿Cómo quedaría un refrán modificado? Sabiendo qué clase de palabra, ¿no? Porque sabemos que se le puede añadir otra palabra de la misma significancia, sustantivo, verbo, adjetivo, verbio. Así que... estaba escuchando un fondo, pensé que me estaban hablando. Bueno, los dejo hasta acá, espero que les haya gustado la clase, nos estamos viendo hasta la próxima y ya en un ratito subo la clase, ¿les parece? Listo, profe. Dale, profe. Que tengan buena noche, Gracias. nos estamos viendo. Hasta Chao, la buenas próxima noches. clase. Hasta luego. Sí. Bueno, profe. Estamos viendo.